Durante siglos existieron prácticas que conectaban al ser humano con lo invisible, rituales antiguos, conocimientos que no estaban en ningún libro oficial, pero algo pasó. Muchas de esas prácticas fueron perseguidas, silenciadas y en algunos casos eliminadas. Se habló de brujas, de peligros, de cosas que no debían hacerse. Mientras eso ocurría, otras creencias crecían y se organizaban, y definían qué era aceptado y qué no. Pero la historia no terminó ahí, porque hay algo que pocos dicen. Algunas de esas creencias no desaparecieron, se transformaron, se ocultaron y sobrevivieron dentro del pueblo. Hoy millones de personas siguen venerando figuras que para ellos son santos, pero que nunca fueron reconocidos y en algunos casos ni siquiera deberían ser recordados. Hoy vas a conocer los 5 santos más perturbadores de Latinoamérica. Hay una figura en Argentina que millones consideran un símbolo de fe. No tiene canonización, no tiene reconocimiento oficial, pero tiene algo mucho más poderoso, una devoción real. Su nombre es la difunta Correa. La historia, al menos la que todos conocen, empieza en el siglo XIX. Dicen que Deolinda Correa era una mujer que cruzó el desierto de San Juan con su bebé en brazos, buscando a su esposo y que había sido llevado por la fuerza durante la guerra civil. Caminó durante días, sin agua, sin comida, hasta que su cuerpo no resistió más y murió en medio del desierto. Pero lo que ocurrió después es lo que transformó esta historia en algo imposible de ignorar. Cuando encontraron su cuerpo había pasado mucho tiempo, el calor, el abandono, el silencio del desierto, y sin embargo su bebé seguía ahí, vivo, alimentándose de ella. Ese fue el primer milagro, y de ese momento la historia no dejó de crecer. Personas que pasaban por ese lugar empezaron a dejar ofrendas, botellas de agua, velas, promesas, porque creían que esa mujer escuchaba y respondía. Hoy su santuario está lleno de placas, objetos, recuerdos y sobre todo de muchas historias. Gente que asegura que les concedió trabajo, salud, protección, pero hay algo que casi nadie se detiene a pensar. ¿Por qué una figura como esta genera tanta devoción si nunca fue reconocida oficialmente? ¿Por qué millones de personas confían más en ella que en los santos establecidos? Y hay otra pregunta aún mucho más incómoda. ¿Qué es exactamente lo que la gente está venerando? Porque cuando uno se aleja del relato romántico, lo que queda es una imagen difícil de ignorar. Una mujer muerta en el desierto, un cuerpo sin vida, sosteniendo a un niño que se alimentaba de ella. No es una imagen luminosa, no es una imagen típica de santidad, es muy perturbadora y sin embargo, ese es el origen de uno de los cultos más fuertes en Argentina. Un culto que creció sin permiso, sin estructura, sin aprobación, solo con fe. Una fe que no necesitó validación para expandirse. Y tal vez ahí está la clave, porque cuando una creencia nace del dolor, de la desesperación y del límite entre la vida y la muerte, no necesita ser aceptada, solo necesita ser sentida. Y eso exactamente es lo que hace a la difunta Correa tan poderosa, pero también tan incómoda. Pero si creías que esto era perturbador, espera a conocer el próximo, porque su nombre está directamente ligado a la magia prohibida. Si hay un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de magia, de pactos y de conocimientos prohibidos, es este, San Cipriano. Pero lo curioso es que no siempre fue san. Según los relatos más antiguos, Cipriano no empezó como un hombre de fe, todo lo contrario. Se dice que fue uno de los magos más poderosos de su tiempo. Un hombre que conocía rituales, invocaciones y fuerzas que la mayoría ni siquiera se atreve a nombrar. No era alguien que rezaba, era alguien que dominaba. O al menos eso se creía. Durante años su nombre estuvo asociado a prácticas ocultas, a conocimientos que no estaban al alcance de cualquiera, hasta que algo cambió. La historia cuenta que intentó someter la voluntad de una mujer, utilizando todo su poder, pero no pudo. No porque le faltara conocimiento, sino porque, según el relato, había algo mucho más fuerte protegiéndola. Ese fue el quiebre. Cipriano entendió que existía una fuerza que superaba todo lo que él conocía, y entonces abandonó lo que era. Se convirtió, pasó de mago a hombre de fe,
y con el tiempo fue reconocido como santo. Pero ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque su nombre nunca dejó de estar ligado a lo que fue antes, a la magia, a los rituales o a lo oculto. De hecho, existe un libro que circula desde hace siglos, el famoso libro de San Cipriano, un texto rodeado de misterios que muchos consideran un grimorio, un libro de rituales, de invocaciones, de prácticas que oficialmente no deberían usarse y sin embargo se siguen usando. En distintos lugares de Latinoamérica hay personas que lo consultan, que lo abren, que buscan sus respuestas. Algunos dicen que es solo tradición, otros que es algo mucho más real, pero lo cierto es que el nombre de San Cipriano vive en dos mundos, el de la fe y el de lo prohibido. Y eso genera una tensión que nunca se resolvió, porque no estamos hablando de un santo que solo predicó, estamos hablando de alguien que, según la historia, conoció profundamente aquello que después rechazó. Y tal vez por eso su figura genera algo distinto. No es solo devoción, es respeto, es curiosidad y en muchos casos es miedo, porque cuando alguien entiende lo oculto y sobrevive para contarlo, siempre queda una pregunta flotando. ¿Qué fue lo que realmente vio antes de cambiar? Pero si pensás que esto quedaba en libros, esperá a ver lo que ocurre cuando la devoción toma forma física y se convierte en algo imposible de ignorar. Hay un lugar en Latinoamérica donde la fe toma una forma que muchos no pueden ni siquiera mirar demasiado tiempo. No es una imagen simbólica, no es una representación, es algo real. Se lo conoce como el niño compadrito. Y lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de una estatua común. Lo que la gente venera es un cráneo humano, pequeño, del tamaño de un niño. Se encuentra en Bolivia, en una pequeña capilla donde durante años personas de todo tipo han ido a pedir ayuda, protección, trabajo y amor, pero también otras cosas. Porque este culto no es exactamente lo que uno esperaría de una devoción tradicional. Al niño compadrito se le habla, se le dejan ofrendas, se le hacen promesas, pero además se le pide. Y no siempre son pedidos buenos. Hay quienes creen que pueden conceder favores rápidos, soluciones inmediatas, incluso intervenir en la vida de otras personas. Y ahí es donde todo se vuelve más denso, porque no es solo la imagen. Es lo que la rodea, velas encendidas, cartas escritas a manos y objetos personales, y una sensación constante de que no se trata de algo simbólico, sino de algo activo. Algunos dicen que es un protector, otros que es un intermediario, pero también están los que aseguran que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se le pide hay que cumplir y no cumplir puede tener sus consecuencias. No hay reconocimiento oficial, no hay una aprobación, pero el culto sigue creciendo y creciendo, en silencio, como si se alimentara de algo más que la fe. Y tal vez eso es lo que más inquieta, que en pleno siglo XXI, con toda la información disponible, todavía existen lugares donde la gente se arrodilla frente a un cráneo y susurra pedidos, como si del otro lado alguien estuviera escuchando y respondiéndole. Pero no hace falta un cráneo para que una devoción crezca fuera de lo establecido, porque hay figuras que están en todas partes y que millones siguen, aunque oficialmente no deberían hacerlo. Hay figuras que nacen en el silencio y crecen en el tiempo, y otras que están en todas partes, rutas, caminos, santuarios improvisados, cintas rojas que flamean como que marcaran algo más que un simple recuerdo. Al Gauchito Gil. En Argentina su presencia es imposible de ignorar, pero lo curioso es que no fue un santo, no hay canonización, no hay reconocimiento oficial. Su historia habla de un hombre común, un gaucho, que terminó convirtiéndose en leyenda. Dicen que fue perseguido, que vivió al margen y que finalmente fue capturado. Antes de morir, según el relato, le dijo a su verdugo algo que nadie esperaba. Le pidió que rezara por él y le advirtió que si lo hacía, su hijo enfermo sanaría. El hombre no creyó, cumplió con la ejecución y siguió su camino. Pero cuando volvió a su casa, su hijo estaba al borde de la muerte. Desesperado recordó esas palabras y rezó, y el niño se recuperó. Ese fue el inicio.
Desde ese mismo momento, la historia se expandió. Personas que aseguraban recibir ayuda, milagros, protección en la ruta, favores encendidos, y así, sin aprobación, sin estructura, sin institución, el Gauchito Gil se convirtió en uno de los cultos más grandes del país. Pero hay algo que genera una tensión difícil de ignorar, porque millones lo veneran como un santo, le rezan, le piden, le agradecen, pero oficialmente no lo es. Y sin embargo su presencia es más visible que la de muchos santos reconocidos. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Quién define realmente qué es un santo? ¿Una intuición o la fe de la gente? Porque en cada ruta, en cada santuario, en cada vela encendida, hay algo que se repite. Personas que no piden permiso para creer, que no esperan validación, que simplemente sienten y siguen. Y tal vez por eso el Gauchito Gil no desaparece, porque no pertenece a una estructura, pertenece al pueblo, y cuando una creencia nace ahí, es muy difícil detenerla. Pero si hay una figura que lleva todo esto a un nivel completamente distinto, es la última de esta lista, porque no estamos hablando solo de fe, ni de milagros, sino de algo que muchos consideran directamente peligroso. Si llegaste hasta acá, hay algo que ya es evidente, la fe. No siempre sigue reglas, pero lo que estás por ver ahora va un paso mucho más allá, porque no se trata solo de devoción, se trata de algo que muchos consideran peligroso. San la Muerte, una figura que a diferentes de las anteriores no intenta ocultar lo que representa, es la muerte, no como idea ni como símbolo lejano, sino como presencia. Pequeñas figuras generadas en tallas de hueso, en madera o incluso, según algunos relatos, en restos humanos. Amuletos que las personas llevan encima, pegados al cuerpo, escondidos, porque creen que así los protege, pero también que responde. San la Muerte no es una devoción pasiva, no es solo rezar y esperar, es una relación, se le habla, se le pide, se le promete y como en todo pacto hay reglas. Algunos dicen que concede favores rápidos, que protege, que cuida, pero también que exige, que si se le pide algo hay que cumplir y no hacerlo puede traer consecuencias. No hay iglesias, no hay reconocimientos, pero hay algo mucho más fuerte, creencia. Una creencia que se transmite en secreto de persona a persona y no necesita aprobación para existir. Y eso es lo que más inquieta, porque mientras algunas figuras buscan luz, San la Muerte habita en otro lugar, uno donde la fe se mezcla con el miedo, donde no todo es claro, donde no todo es seguro. Y tal vez por eso es uno de los cultos más poderosos y más controversiales, porque obliga a enfrentar una idea que la mayoría prefiere evitar, que la muerte no siempre está tan lejos como creemos, y que en algunos casos hay quienes deciden llevarla consigo. Estos cultos existen, aunque muchos prefieran ignorarlo. Algunos los ven como fe, otros como peligro, pero todos tienen algo en común, no necesitan ser reconocidos para seguir creciendo. Yo soy Gitana Aluca, hasta el próximo video.